Yo hubiera hecho otra cosa, mis hermanos. Pero pues qué bueno que Él es Dios y no yo. Si Él fuera de otra manera, confieso que yo mismo estaría totalmente aniquilado. Pero gracias a Él, todavía estamos aquí y todavía seguimos caminando con Él. Seguimos siendo su pueblo, sus hijos, sus amados, aún a pesar de nosotros mismos, y esa es la pura verdad. Nadie me dejará mentir. Miren cómo dice Dios: haré yo contigo como tú hiciste. ¡Oh, qué palabras! Estas palabras deshacen el corazón. Ese argumento me derrite por dentro. Él no tiene el corazón inconstante que yo tengo. Mis obras son como las de esa poderosa ramera, y aún así Dios no me ha dejado de amar. Tenemos una gran inutilidad humana, mis estimados, y somos muy tendientes a olvidarnos de Él y de su pacto de libertad y amor que hizo cuando entregó a su Hijo, su deseado entre las gentes, por unos viles pecadores, que lo mejor que podemos exhibir es un corazón inconstante. Y aún así veo las siguientes palabras y me dan ganas de llorar a mares. Ezequiel 16:60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. ¡Oh, gloria a Dios! Él no se olvidó que recogió a su pueblo en sus sangres. ¿Recuerdan? En tus sangres vive, vive, vive. En tus sangres. Él se acordó cuando cubrió a su mujer con su manto cuando estaba desnuda y descubierta. Él hizo prosperar a sus hijos hasta hacerlos grandes y ser un pueblo hermoso, la gran señora de provincias. Hermoso es cuando escuchamos lo que le dice Dios a su pueblo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y como dato, tú y yo somos su pueblo, si es que Cristo te ha salvado. Corazón inconstante. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Siempre me ha fascinado la abundancia de palabra de Dios que está disponible para nosotros. Solo por poner un ejemplo, en un domingo cualquiera, en el mundo se reúnen literalmente millones de iglesias en el nombre de Cristo, y en muchas de ellas se oye la verdadera palabra de Dios, excelente, poderosa y que cambia vidas. Estamos hablando de millones de mensajes, todos ellos emanados de la misma boca de Dios, y ninguno de ellos nos decepcionaría. ¿Se imaginan todo lo que Él tiene que decirle a su pueblo? El cristianismo no es aburrido. Es cuestión solo de poner un poco de atención a las infinitas maravillas de nuestro Señor. Estamos en la sexta y última sección de este fascinante mensaje de Ezequiel. En esta ocasión lo quise titular: Por eso, Él es Dios. Mucha de esa palabra que Dios quiere decirnos tiene que ver con que lo conozcamos a Él. Debido a la ignorancia tan grande que existe en este mundo acerca de quién es Él, es de suma importancia no dejar de estudiar su palabra ni dejar de hablar de ella. Muchos conciben a Dios de maneras tan equivocadas, incluso dentro de su propio pueblo, que llegan a pensar que Él actuaría de ciertas maneras que nunca siquiera Él pensaría en hacerlas. El audio anterior lo terminamos con los siguientes versículos. Ezequiel, capítulo 16, versículos 53 y 54. Yo pues haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tú motivo de consuelo. Casi no elaboré comentario de ellos en dicho audio. Solo sabemos, independientemente de los detalles que Dios quiso enseñar, que Israel llevaría su castigo, tan grande como la dimensión de sus pecados. Y como podemos entender de estas palabras, fue un castigo tan grande que aquellos que fueron respectivamente aplicados sobre sus hermanas Samaria y Sodoma, esas mismas hermanas vieron que el pueblo de Dios no tuvo un privilegio especial ante la ira y el justo juicio de su Señor. Eso es lo que leemos en el versículo 54. Para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tú motivo de consuelo. Recordemos que Dios usa contrastes muy profundos para que entendamos el nivel de pecado que su propio pueblo llegó a mostrar. ¿Fue más grande el castigo de la invasión babilónica que la destrucción de Sodoma, por ejemplo? La verdad es que sí. Los sodomitas no eran el pueblo elegido de Dios, y no por eso dejaron de recibir su castigo como evidentemente sucedió. Pero a Israel la palabra de Dios le fue confiada.
Ellos no tenían ningún pretexto para no saber quién es el gran Jehová. Evidencia tuvieron de sobra acerca de su misericordia y de sus castigos, así como de sus múltiples deseos de perdonarlos. Bien dice el mismo Señor Jesucristo que a quien se le da más, más le será demandado. Y estos judíos fallaron astronómicamente siendo intencionales en vivir contra Dios, sabiendo perfectamente quién es Él. Sin embargo, a partir de estos versículos Dios comienza un cambio en su narrativa que se verá plasmada totalmente hasta el final del capítulo. Leamos nuevamente el versículo 53. Yo pues haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Aun a pesar de cómo fueron estas dos abominables hermanas, Samaria y Sodoma, les está dando palabras de esperanza. Yo pues haré tornar tus cautivos. Vean pues el propósito del Señor en todo esto. Destruye para volver a edificar. El mundo antiguo pereció en agua para dar lugar a un nuevo mundo. Los campos contaminados se queman para purificarlos y en una vida para que sea nueva por Cristo, debió primero haber muerto el viejo hombre para dar lugar al nuevo. ¿No sería así la destrucción de Jerusalén? 70 años después vendría la restauración proclamada por Ciro el Grande. ¿Y no será así cuando aparezcan los nuevos cielos y la nueva tierra? Apocalipsis describe muy bien cómo lo que conocemos será destruido por fuego para que al final Cristo triunfe. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué gran mensaje está dando nuestro Señor aquí! Todavía hay más. Dios está haciendo extensivas sus palabras a la hermana que falta, su propio pueblo. Leamos el versículo 55 de este capítulo 16. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Si alguien me ha ofendido con toda la intención de irritarme, ¿qué hago yo? Ciertamente no lo que Dios está dispuesto a hacer aquí. Esto es lo que hace a nuestro Dios tan especial. Todo tiene un objetivo de restauración. Él sabía perfectamente todo lo que iba a suceder cuando creó al hombre. ¿Crees que no sabía que iba a caer? Supo perfectamente a qué nivel de bajeza llegaría su propio pueblo. ¿No es verdad eso? ¿A poco se le escapó de su mente lo que en un futuro haría esta mujer infiel y adúltera llamada Jerusalén? Pero finalmente todo es parte de un plan perfecto. Una pintura mucho más elaborada que cualquier Da Vinci, Botero, Miguel Ángel, Picasso o quienes ustedes quieran. Buscó en estas tres hermanas, tal como lo vimos, una restauración perfecta, como al principio. Ezequiel 16:55 nuevamente. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Pero para que eso suceda, debe Dios descubrir enteramente la maldad de su pueblo. ¿Cómo alguien va a reconocer un pecado que no quiere aceptar? Para que llegue Cristo a nuestra vida tuvimos que arrepentirnos, ¿no es verdad? ¿Recuerdan cómo empezó Cristo su ministerio? Vamos a recordarlo, haciendo una pequeña búsqueda en el Evangelio de Marcos en su capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Vean el orden de Dios aquí. No hay restauración sin un genuino arrepentimiento. Y para aquellos judíos, el mensaje fue el mismo. Sabemos, y aún está escrito en el Nuevo Testamento en una de las cartas del apóstol Pedro, que el castigo de Sodoma fue puesto por ejemplo para todos aquellos que quieren vivir sin temor ni reverencia a Dios. Pues aún con ese tremendo ejemplo, Dios dice de su propio pueblo en Ezequiel 16:56, Sodoma, tu hermana, no fue nombrada en tu boca en el tiempo de tus soberbias. En medio de sus pecados entonces, Israel no se acordó de lo que le pasó a Sodoma por vivir sin Dios y todo lo que él representa. Miren qué gran mensaje tan contemporáneo nos da a nosotros Dios, a pesar de haber sido escrito hace más de 2500 años. Aunque pecaremos por un segundo, lo cual obviamente no sucede así, es un segundo que nos olvidamos de Dios y de quién es Él. Oh sí, mis hermanos, nos olvidamos de cómo es su juicio y qué significa que Él sea fuego consumidor.
Nuestros pecados nos convierten en seres arrogantes y en medio de nuestras soberbias, pensamos y actuamos como si Dios no nos estuviera viendo. Y así como aquel pueblo, a nosotros se nos ha revelado esta grandiosa palabra. Sería terrible mostrar una semejante falta de interés que desemboque en vivir como un pueblo lejos de Dios. Recordemos las grandes lamentaciones de Israel plasmadas en el libro que lleva ese nombre y conozcamos cada día más profundamente a nuestro Dios. No vaya a ser que escribamos nuestras propias lamentaciones. Además, Dios descubre algo más en su pueblo antes de que fuera castigado y puesto bajo azote. Miren lo que dice el profeta Ezequiel en su capítulo 16, versículos 57 y 58. Antes que tu maldad se descubriese, como en el tiempo de la vergüenza de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que te menosprecian en contorno, tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, dice Jehová. Antes de que fuera motivo de burla de los pueblos alrededor como los sirios y los filisteos, Israel llevó su pecado y se gozó en él. Le agradó el chiquero y se revolcó en el cieno. Se alimentó de basura y lo repugnante lo hizo su deleite. Es cierto que aún como cristianos, el pecado toca nuestras puertas. No podemos negar que aún estando cerca de Dios, la tentación humana nos ha hecho caer en el pecado que provoca asco a nuestro Señor. Quien dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Todo eso lo debemos tener muy consciente. Sin embargo, eso es una cosa, y vivir en pecado y deleitarse en él es otra totalmente diferente. Caer tan bajo en ese pozo no debería siquiera asomarse en su pueblo. Pero pues, para extirpar un cáncer, deben tomarse medidas extremas. Dios los castigó, como todos lo sabemos, con la peor invasión que algún judío hubiera vivido hasta ese momento. Fueron motivo de burla, tal como lo leímos en el versículo 57. Antes que tu maldad se descubriese, como en el tiempo de la vergüenza de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que te menosprecian en contorno. Y finalmente Dios les dio la gran lección de sus vidas. Ahora, como antes lo mencioné, todo esto tenía un gran objetivo: restaurar a su mujer. ¡Oh, qué gran amor! ¡Cuánto Dios amó a su esposa metafórica! ¡Qué pueblo tan amado fue y aún lo es Israel! Y así como una gran figura podemos decir nosotros: ¡qué gran amor tiene Dios hacia nosotros! ¡Grande es nuestro Dios que nunca nos deja! Esta mujer quiso dejar a su marido por irse con ajenos. La infidelidad, como sabemos, es la más alta traición en el seno matrimonial. Y casi en automático decimos que por mera justicia, este marido tiene todo el derecho de dejar a esta mujer adúltera. ¿Qué notamos en Dios en lugar de que deje a su mujer, a su pueblo? Ezequiel 16:59. Miren nada más este poderoso pasaje. Empero así ha dicho el Señor Jehová: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? O yo diría literalmente en inglés: oh my God. O sea, oh mi Dios. Déjenme hago una pausa. Esto que leí la merece, por supuesto. Yo hubiera hecho otra cosa, mis hermanos. Pero pues qué bueno que Él es Dios y no yo. Si Él fuera de otra manera, confieso que yo mismo estaría totalmente aniquilado. Pero gracias a Él, todavía estamos aquí y todavía seguimos caminando con Él. Seguimos siendo su pueblo, sus hijos, sus amados, aún a pesar de nosotros mismos, y esa es la pura verdad. Nadie me dejará mentir. Miren cómo dice Dios: ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¡Oh, qué palabras! Estas palabras deshacen el corazón. Ese argumento me derrite por dentro. Él no tiene el corazón inconstante que yo tengo. Mis obras son como las de esa poderosa ramera, y aún así Dios no me ha dejado de amar. Tenemos una gran inutilidad humana, mis estimados, y somos muy tendientes a olvidarnos de Él y de su pacto de libertad y amor que hizo cuando entregó a su Hijo, su deseado entre las gentes, por unos viles pecadores, que lo mejor que podemos exhibir es un corazón inconstante. Y aún así veo las siguientes palabras y me dan ganas de llorar a mares. Ezequiel 16:60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno.
¡Oh, gloria a Dios! Él no se olvidó que recogió a su pueblo en sus sangres. ¿Recuerdan? En tus sangres vive, vive, vive. En tus sangres. Él se acordó cuando cubrió a su mujer con su manto cuando estaba desnuda y descubierta. Él hizo prosperar a sus hijos hasta hacerlos grandes y ser un pueblo hermoso, la gran señora de provincias. Hermoso es cuando escuchamos lo que le dice Dios a su pueblo. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y como dato, tú y yo somos su pueblo, si es que Cristo te ha salvado. Y si no, ¿qué esperas para aceptarlo como tu Señor? Contempla su gran amor y acéptalo en tu vida. Haz a Cristo el Señor de tu vida. Ahora, como un gran contraste, ¿qué le hemos dado a nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros? Solo hay vergüenza en lo que nos podemos acordar. Comparado con este gran amor, nosotros no somos nada, ni podemos ofrecer nada que sea digno de él. Ezequiel 16, versículos 61 al 63. Y acordarte has de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibirás a tus hermanas, las mayores que tú con las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplacare para contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Lo hago no por ti, pues a pesar de ti, deseo cumplir mi pacto sempiterno. Es como podría yo parafrasear lo que estoy leyendo. Por eso Él es Dios, dice Él mismo, y confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Por eso tenemos vida eterna, mis hermanos. Esa vida no depende de nosotros, pues sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Lo que Él da, lo da para siempre. Lo que Él restaura, lo hace para que estemos con Él eternamente. Qué bueno que así es Él, y qué bueno que nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Muchas gracias, hermano. Ha sido un privilegio llevar hasta ustedes este hermoso mensaje de 6 secciones. Dios me ha hablado tanto a mi vida con este poema, este gran y excelente capítulo 16 de Ezequiel. Espero en Dios que a ti también te haya edificado. Estaré leyendo sus comentarios. Haznos saber a todos cómo Dios habla a tu vida. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.